Hola, moltes gràcies a totes per quedar-vos al debat. Bueno, que a més, amb aquesta última pregunta d'aquest últim curtmetratge és com que et deixa com precisament amb aquesta crida no sé, a pensar o a reflexionar, que és com just el que ara farem. Amb la conversa amb la Priscila Tapajouara i Juan Francisco Valdez. La Priscila Tapajouara, que participa virtualment. Ella és fotògrafa i cineasta indígena del bioma amazònic, nascuda al territori ancestral del poble Tapajó a Santarém, Pará. Des dels seus inicis ha treballat com a directora i directora de fotografia en produccions tant de documental com de ficció i té especial interès en temes com les resistències dels pobles indígenes o la seva espiritualitat. Actualment, a banda de realitzar pel·lícules, fa tallers de cinema a comunitats indígenes, treballa com a coordinadora general del col·lectiu Mídia Indígena i és vicepresidenta de l'Instituto Territorio das Artes. I Juan Francisco Valdez ens acompanyarà presencialment. Ell és antropòleg i documentalista, format en el camp de l'etnologia, l'arqueologia i l'antropologia visual. Ha emprat l'audiovisual com a eina i un llenguatge que provoca una interacció diferent amb l'ésser humà. Ha dut a terme diversos projectes de recerca acadèmica des de l'òptica del documental antropològic, sempre en col·laboració amb els pobles indígenes. Destaca la seva investigació doctoral, en el qual ha treballat amb els pobles quítxua de l'Alta Amazònia de l'Equador, estudiant els impactes de la pandèmia del Covid i plasmant des d'aquesta perspectiva antropològica documental els diàlegs i relacions amb els noumans. Así que muchas gracias Priscila y gracias Juan por estar aquí en nosotros y a vosaltres. Merci. Bueno, primero y antes de empezar, agradezco a todo el público por estar aquí presente, por compartir estos cortos, estas historias de la Amazonía. Agradezco también a Priscila, que supongo estaría con nosotros presente. Hola Priscila, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué es el título? Presencias, ¿no? ¿De dónde partimos y cuáles son estas presencias? Es bastante lógico que vamos a empezar a hablar sobre cosmologías, sobre espíritus, sobre no humanos, plantas y animales, pero partamos desde el principio en que estas presencias para pueblos amazónicos son parte de su cotidianidad de todos los días. No es parte de un relato mitológico desconectado, no es, si podemos compararlo, a un Antiguo Testamento donde salen las escrituras, no. Son espíritus que son y están presentes en la cotidianidad de todos los días. Son espíritus con quien se comunica, con quien se prepara el día, con quien se planifica la vida, con quien se tiene una ritualidad de todos los días y con la que nos comunicamos a través de los sueños. Es muy bonito, no sé si tuvieron la oportunidad de visitar la exposición Amazonías. El tema de los sueños es quizás un tema central. Y el acordarnos o el pensar o el repensar cómo soñamos y qué capacidad tenemos de entablar una comunicación con estos no humanos, con estas presencias a través de los sueños, es de donde parte en sí el diálogo de los pueblos amazónicos y de los pueblos indígenas. Para muchos quizás conocen, en muchos de los pueblos, sobre todo con quien yo he podido trabajar de la mano, tenemos siempre el ritual en la mañana antes de que amanezca, antes de que salga el sol, de compartir un té de guayusa, y es en ese momento donde se comparten los sueños, donde justamente esta comunicación con esas otras presencias se comparte y pues nos dan mensajes, nos comunican. Las perspectivas indígenas, amazónicas, se construyen de esto, y eso es importantísimo tenerlo siempre claro. Es esta doble empatía, la llamo yo. Es no solamente nosotros dejar nuestra humanidad de lado para otorgar esa humanidad a esa presencia, a ese otro, a ese árbol, a esos animales, a esos espíritus, a estos ancestros, ¿no? Pensar que justamente este ritual de todos los días, ritual cotidiano, donde se comparten sueños, es básicamente lo que acabamos de hacer ahora, es apagar las luces antes de que salga el sol, y empezar a escuchar historias, empezar a plasmar estas presencias a través de la imagen, ¿no? Que es el cine, el encuentro de perspectivas,
el encuentro donde no solamente las nuestras y las de los otros, de esa otredad, de ese animismo y sobre todo de esos ancestros cotidianos que todos los días nos están acompañando en el bosque, en las montañas, en el altiplano, están ahí. Y pues qué más bonito que empezar este diálogo con Priscila también a partir del mismo título, Presencias. Priscila, no sé si nos estás escuchando ya. Yo estoy, perdón. Estoy. Buenas noches. No- Me voy a intentar hablar español, no es mi primera lengua, pero está bien. Estoy muy contenta por la invitación de estar participando de esta charla con ustedes. Y bueno, me encanta mucho hablar sobre la espiritualidad y el bosque, ¿no? Porque nosotros pueblos indígenas es que o que nos conecta en mi pueblo, nos creemos que o que nos conecta con nuestro pasado, con presente y también con nuestro futuro es la espiritualidad. Entonces, desde niño, nosotros aprendemos con nuestros abuelos. eh, Sobre los espíritus que viven en los ríos, en los bosques, sobre que también nosotros tenemos que respetarlos, es que la flora, que los bosques, que los ríos son sus casas y ellos están compartiendo con nosotros la comida, la vida y que nosotros tenemos que estar muy agradecidos y cuidando como también fuese nuestra casa. Entonces, esto yo aprendí desde niña con mi abuelo, como también que en nuestro pueblo creemos que en abajo de los ríos Tapajós tenía un otro mundo, que es el mundo de los espíritus y que para nuestro pueblo creemos que tiene gente que puedes como viajar desde dos mundos. Entonces, como crecemos oyendo estas historias y que para muchas personas como puede ser como mito, leyenda, pero que para nosotros no es real. Y mis trabajos en fotos, en películas, intento mostrar esto, porque yo sé que en Brasil, como tiene otros países también, pero puedo hablar con más énfasis porque yo conozco la realidad de Brasil. Es que en Brasil tiene muchos pueblos que por muchos años no tuvieron que esconder su cultura para permanecer vivos. Entonces, como perdieron sus lenguas maternas, eh, unos pueblos están como muy cerca de la ciudad, entonces como la espiritualidad es que nos mantém vivos, es que nos mantém conectados con nuestra ancestralidad. Entonces, como hoy en Brasil tiene un movimiento muy grande de indígenas que trabajan con la arte, no solamente con los cine, pero también con fotografía, con teatro, con canciones, otras cosas, pero principalmente con comunicación, cine y fotografía, haciendo películas y hablan sobre la diferencia cultural y sobre la importancia de los espíritus para nosotros y cómo que también es importante para que las otras personas entendan, comprendan y también respeten, porque si los otros aprenden a respetar los espíritus como nosotros respetamos, de esta forma, como todo mundo puede vivir en unión
con el bosque y puede como estar luchando con nosotros para la preservación de los bosques. Entonces, como las películas que se pasaron hablan mucho sobre la cultura y nosotros como tenía mucha gente que piensa que las películas indígenas solo tienen que hablar sobre la resistencia, esto principalmente en Brasil, pero no, es que también queremos descolonizar el cinema usando esta otra arte para descolonizar el cinema, la fotografía, las redes sociales, para estar hablando sobre nosotras, sobre nuestras historias, sobre nuestra lucha, resistencia, pero también queremos hablar sobre nuestra cultura, sobre nuestros conocimientos, que es muy importante que las personas entiendan que nosotros somos pueblos que tenemos muchos conocimientos, conocimientos que no aprendemos en escuelas y en universidad, son conocimientos que son pasados de nuestros abuelos para nuestras madres para nosotros. Entonces, como son conocimientos que existen há muchos años. Y mi abuelo siempre habla y me encanta hablar también que no tiene más nada tecnológico y actual do que los bosques. Y nosotros que somos indígenas, que somos pueblos tradicionales, que vivimos en comunión con la floresta, nosotros tenemos este conocimiento. Nosotros sabemos cómo manejar, cómo caminar, conocemos los sonidos de los pájaros, de los animales, sabemos cuándo podemos caminar en los bosques, cuándo no. Conocemos las hierbas, como sabemos que si una planta es una medicina o si una planta es un veneno, tenemos estos conocimientos. Y esto nosotros no aprendemos en la universidad, en internet, nada. Se ha pasado siempre y estamos continuando pasando. Es por esto que siempre estamos resistiendo y luchando para que nuestros territorios estén preservados y que podemos transmitir este conocimiento para los niños y para las futuras generaciones. Exacto, como lo retoma Priscila. Perdón. Como bien lo dices, Priscila, el hecho de que todo esto parte de la oralidad, ¿no? Somos y son pueblos, sobre todo orales, en donde no solamente la palabra tiene la finalidad de transmitir y de comunicar, pero también de interconectar con estos espíritus, con estos conocimientos que obviamente están poblando el territorio, son parte del territorio. Y esto es justamente quizás el segundo eje transversal que lo vemos siempre en las narrativas indígenas, en las narrativas amazónicas, esta fusión y esta comunión con el territorio. Es un territorio que está poblado por espíritus, por ancestros. En muchos pueblos, cuando muere un sabio, su espíritu va a las montañas, regresa al bosque, regresa a los árboles, regresa al jaguar. Y es por eso que la defensa del territorio no es solamente la defensa de un bosque. No nos sirve de nada, y siempre lo repito, mantener el pulmón intacto, esta selva virgen, que nunca fue virgen, pero mantenerla intacta no nos sirve de nada si es que no estamos protegiendo los pueblos que saben decodificarlo. Decodificar el bosque amazónico es no solamente comprender y saber de plantas medicinales, es poder transmitir las voces de estos seres invisibles, de esa otra dimensión invisible que es parte intrínseca de la cotidianidad de los pueblos amazónicos, ¿no? Las cascadas tienen sus espíritus maestros, sus espíritus detentores, las montañas, los ríos. Es muy importante, por ejemplo, recordar el caso de este pueblo Sarayaco en Ecuador. De hecho, su líder espiritual, Sabino Hualinga, fue la primera vez y la primera persona que en el 92 se enfrenta no solamente a una petrolera, pero va a presentar argumentos cosmológicos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicando cómo la petrolera no solamente plantaron dinamita en el piso, o sea, en la tierra,
para las extracciones y para los estudios de petrolíferos, pero también destruyeron bosques, destruyeron árboles, destruyeron lugares sagrados. Y el destruir lugares sagrados significa también destruir espíritus. Los espíritus ya no están. Y él presenta este argumento y está diciendo, no solamente se está destruyendo nuestro territorio, están matando a nuestros espíritus. Los espíritus ya no están, los espíritus se enojan, los espíritus se van. ¿Y qué queda entonces? Queda el silencio. Y ese es en sí el gran conflicto que también se tiene desde la defensa del territorio, ¿no? Antes de hablar de justamente la persecución, el asesinato a líderes, a activistas, primero tenemos también la destrucción de estas presencias, de estos conocimientos, ¿no? El territorio no solamente es el espacio que te da un origen, y que ese origen te permite arraigarte para protegerte y sobre todo para saber quién eres, ¿no? No va solamente desde el fortalecimiento identitario. Ese territorio es parte de nuestra casa, es parte de nuestra vida. Y los pueblos amazónicos, cuando están en pie de lucha para proteger este territorio, están luchando no solamente contra empresas multinacionales, contra mineras, petroleras, están luchando por preservar estas presencias también. Y eso nos hace también abordar, Priscila, la segunda temática de estos cortos, ¿no? Que es la vinculación y la relación directa entre el territorio y el cuerpo. Tenemos justamente en el penúltimo cortometraje, Daño, nos están hablando sobre una violación tanto al cuerpo como al territorio. Y esto es ahora quizás de las problemáticas más grandes que se está teniendo en la Amazonía, tanto en Ecuador, Brasil, Colombia, Perú, la presencia de la minería ilegal. Y ya no es solamente contra empresas multinacionales con quienes los indígenas siempre estuvieron en pie de lucha, cortando carreteras y saliendo en grandes movilizaciones, sino estamos ahora también hablando de la presencia de los narcoestados, y en donde ya los pueblos indígenas están luchando contra ejércitos de narcotraficantes que están extrayendo oro, que lo están fundiendo ese oro. Es decir, grupos narcotraficantes que fueron más allá de lo que pensábamos que podían ir. No solamente se lava el dinero en dólares, ¿no? Directamente ya se está lavando en oro. Y esto es quizás el peor de lo que está viviendo ahora en este momento la Amazonía. Los incendios no son gratuitos y el asesinato a los líderes tampoco tiene ahora necesariamente un causante, una petrolera. Tienen grupos narcotraficantes que están detrás, que son 1000 veces peores que lo que ya se estaba viviendo. No sé si, Priscila, tú nos puedes también contar desde tu experiencia, desde esa cámara que denuncia y que defiende. Sí, es que como tú hablaste, es que para nosotros pueblos indígenas, eh, nosotros somos una extensión de territorio. Entonces no es que es como no solamente vivimos la, pero es que nosotros hacemos parte de ello. No, es que en la verdad, todos nosotros, personas indígenas, no indígenas, independiente de donde vivimos, somos una extensión de la madre tierra. Pero es que la vida en la ciudad de grande, con los trabajos, con la vida tal, si olvidamos que hacemos parte de la madre tierra. Como mi abuelo siempre habla, es que a ganancia de querer dinero, de querer hacer las cosas, hace con que nosotros estamos como ciegos, no podemos ver, no podemos ver que esta cuestión espiritual, como también no vemos que hacemos parte de la madre tierra, que nosotros necesitamos. Bueno, nuestro cuerpo es compuesto con casi 90% de agua, entonces como no, si matamos ríos, si matamos los bosques, ¿qué va a pasar con nosotros? No tenemos más agua para respirar, ¿cómo vamos a vivir, no? Entonces, esto es que también intentamos mostrar para la sociedad, que nosotros, pueblos indígenas, no estamos luchando solamente por nosotros, por nuestro bosque, pero la humanidad también, porque todos se van a sufrir. Y cuando tiene estas invasiones, que son como petróleo, son como minería, soya, como gado, yo no sé cómo que se habla, pero
farm, como estas cosas que están matando nuestros bosques, pero no solo matan nuestros bosques y nuestros ríos, pero también mata a nosotros, porque, bueno, donde vengo, de Río Tapajós, nuestro río está contaminado. Como a 10 años atrás, él tenía una color y ahora tiene otra por cuenta de la minería. Entonces, en los últimos años, los últimos 4, 5, 6 años por allá, la minería se tomó una proporción muy grande. Entonces, muchos casos de enfermedades que no teníamos antes dentro de los territorios, ahora tenemos. Entonces, tiene gente que está muriendo con cáncer, tiene mujer que se queda embarazada, pero no puede como tener su hijo, o cuando tiene hijo se está doente y no puede vivir. Tiene casos que mucha gente se queda doente con cosas que ni se sabe muy bien qué es. Mi región en la Amazonía, como principalmente de donde vengo, Santarém y Tapajós, la salud pública no está preparada, no está preparada para has- hacer cuidado, tener cuidado con estas personas que están doentes. Entonces, yo sé que estoy contaminada con mercurio, como no soy yo, como otras personas de donde vengo, estamos contaminadas. ¿Y qué que los cientistas hablan? Ustedes tienen que parar de comer pescado. ¿Cómo vamos parar de comer pescado? ¿Cómo vamos parar de comer nuestras comidas tradicionales? ¿Por qué nosotros, pueblos indígenas, pueblos tradicionales que vivimos en la margen de los ríos, tenemos que cambiar nuestro modo de vivir, siendo que ellos no paran de hacer la destrucción? Porque siempre que nosotros tenemos que cambiar nuestra vida, o es morir porque estamos luchando en defensa de nuestro territorio. ¿Por qué ellos no cambian este pensamiento y también hace políticas públicas, hace cosas que pueden parar la destrucción? Pero no hace. Entonces, como en Brasil, nosotros pensábamos que con el actual gobierno estábamos como a salvos, que todo se cambiaría. Y la verdad, no se cambió nada. Continuando teniendo exploración dentro de los territorios indígenas. Claro que ahora con el Ministerio de los Pueblos Indígenas, sí. Tenemos como un espacio donde podemos hablar, ¿no? Y tenemos como espacio que podemos ser oídos también en el gobierno, pero necesitamos más. Entonces, como tiene muchos proyectos en la Amazonía, en Brasil, de destrucción, con petróleo, con donde vengo, tiene un proyecto muy grande de una ferrovía de Ferry, y que se va a pasar por dentro de territorios indígenas, florestas como bosques nacionales, parques. El gobierno no quiere oír nosotros cuando hacemos reuniones, como intentamos hablar que no queremos este proyecto, pero no, para ellos quiere hacer y van a hacer. Entonces, como el río Tapajós se ha cambiado mucho de lo que era antes. Y sabemos que nuestro río está muriendo, como también nuestros pueblos, como tiene el pueblo de Munduruku, que es un pueblo indígena que está muy no alto del río, con una parte donde tiene muchos conflictos con minerías. Entonces, los mineros se van para dentro del territorio, se tentan coagir los indígenas, tentan exploran no solamente los territorios, mas también los cuerpos, principalmente los cuerpos de las mujeres indígenas. Entonces, este es un grande problema que tenemos en la Amazonía, pero no solamente en la Amazonía, como en otros biomas en Brasil.
pero o que nosotros pueblos indígenas estamos haciendo es resistiendo y usando las herramientas actuales, porque hoy nuestra forma de lucha y nuestras herramientas de guerra es diferentes que antes. Hoy hablamos como podemos, como ahora estoy acá hablando como una lengua que no es mía. Y como también principalmente usando otras herramientas como o cine, a fotografía, las redes sociales. Entonces, donde vengo, tiene muchos colectivos que trabajan con cine y que hace películas hablando sobre qué está se pasando dentro de los territorios. Entonces, que es muy importante esta forma de descolonizar otras herramientas que nosotros sabíamos que los cine es que una herramienta muy blanca, es que solamente gente en Brasil que tiene plata que puede hacer películas. Pero nosotros estamos resistiendo, haciendo con las herramientas que tenemos, con los conocimientos que tenemos, hacemos nuestras películas y hablamos y denunciamos qué se pasa con nuestro territorio, mas también con nuestros cuerpos, porque cuando una floresta cae, cuando una árboles cae, cuando muere una árboles, también nosotros estamos muriendo. Entonces, cuando nuestro río también moje, es contaminado, nosotros también estamos siendo contaminados. Porque nosotros no vamos a dejar de estar en armonía, en comunión con los bosques y los ríos, porque este es nuestro modo de vivir. Entonces, por eso es muy importante que nuestras voces, nuestra lucha, llegue en otros lugares para que las personas nos ayuden y que pare la destrucción de la Amazonía, que pare la exploración de los bosques, de los ríos, porque necesitamos vivir y queremos vivir con nuestros modos de vivir, con nuestros conocimientos tradicionales. ¿Cómo vamos a vivir en la ciudad do modo que vivimos? No, 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 no podemos, no podemos. Entonces es muy importante que hoy estamos descolonizando el cine y trayendo para muchos otros lugares porque la arte tiene un poder de tocar a las personas, de comunicar a las personas muy diferente como si yo pegara y me quedara hablando por mucho tiempo, ¿no? Entonces es muy importante las películas que los compas de otros países como nosotros de Brasil están haciendo como Peregrino, es un amigo que tengo y la película de él es muy fuerte, ¿no? Que está hablando que está pasando en su territorio y ellos como se fue amenazado de muerte después de hacer la película, cuando estaba grabando la película y también después. Entonces, como muchos otros se pasaron por eso, yo pasé también. Una vez yo estaba grabando en una comunidad sobre la minería, sobre cómo la minería estaba matando nuestro río y los mineros llegaron e intentaron quebrar mi cámara, intentaron me coagí, hablaron muchas cosas para mí y tuve que salir y no, nunca más volverla. Y yo quedé mucho pensando si iría a hacer divulgación de lo que tenía grabado con la lideranza, porque la lideranza estaba como, con muy miedo, mucho miedo de hablar. Pero después yo pensé, sí, tengo que mostrar qué se pasa lá, qué está se pasando, porque si dejamos que este miedo y que ellos con sus amenazas calen nuestras bocas, nunca vamos a conseguir cambiar nada, porque ellos siempre van a estar intentando hacer esto. Entonces, es una forma de resistencia. Nosotros estamos hablando, haciendo nuestras películas y ocupando otros espacios que las personas hablan que no es para nosotros. Exacto, esto es principal, la decolonización del cine, de la imagen, ¿no?
es también romper con los discursos que nos folclorizan, que folclorizan a los pueblos indígenas como los detentores y los protectores de la selva, dándoles una responsabilidad que no solamente está en ellos, es decir, ellos son los que conocen y los que deben proteger, y yo me lavo las manos porque estoy de alguna manera entendiendo que son los únicos. No, somos todos. Pero para entender esta decolonización hay que también entender las armas que tiene el capitalismo, y ese capitalismo que se apropia, que romantiza a los pueblos indígenas, que romantiza ciertas realidades y que de alguna manera los blanquea también. Se convierten en influencers con miles de seguidores, parece greenwashing en la COP o en la cumbre de Davos, en donde, porque estamos invitando indígenas, nos están importando más. Todo lo contrario, la decolonización viene más allá de la apropiación de la cámara. Los pueblos indígenas no se apropian de las herramientas, sino domestican la herramienta para transmitir una realidad, para entender que las dinámicas indígenas, las percepciones indígenas, parten desde el principio de que debemos todos aprender a desaprender cómo concebimos la realidad. Por eso es que vemos justamente en los cortometrajes cámaras que están detrás, que van, no son cámaras limpias, no son cámaras con planos preciosos de Hollywood, no. Son cámaras que nos invitan como espectadores a caminar por esos caminos complejos. Son realidades que se ven caóticas para quienes no la conocemos, pero para los pueblos indígenas todo tiene un orden, todo tiene una lógica. Vemos en el cortometraje justamente de tus compañeros en Brasil, de los Yanomamis, que nos hablan del sueño, del árbol del sueño. Y sin embargo es un cortometraje poético en su máxima expresión, que quizás la cámara está desenfocada, la cámara se mueve, pero no es una cámara que nos está invitando a entrar en el sueño, en ese sueño que nos están dando y nos está dando mensajes de estas presencias no humanas, ¿no? Y de hecho el cine parte de ahí, de ese encuentro de perspectivas, de esa domesticación de la cámara. En mi experiencia como antropólogo, la antropología que llevo no es esta antropología de ir al terreno a conocer gente, no. Yo voy al campo, voy al terreno a aprender, voy a desaprender y sobre todo a impregnarme de otras realidades. Y justamente en mi caso específico, cuando empecé a trabajar el tema del COVID, todos oíamos, obviamente, cómo estaba devastando la Amazonía, los pueblos estaban diezmando y sobre todo los mayores, bibliotecas de conocimiento se estaban perdiendo. Pues a mi gran sorpresa, cuando llegué en 2020, finales del 2020, las comunidades ya habían sobrepasado el COVID. Y fue la gran sorpresa darme cuenta que muchas comunidades ya con su medicina tradicional ya habrían sacado incluso lecciones. Y lo que buscaban a través del cine y de las herramientas audiovisuales era mostrar que hay que sanar la tierra. No solamente había que sanar el ser humano, había que sanar la tierra. Y para ello proponer modelos totalmente distintos, modelos que van más allá de la reforestación, van a la restauración del bosque amazónico. Y esto es muy bonito como concepto. Estamos restableciendo las conexiones con estas entidades no humanas que nos han protegido, que de hecho les permitieron a los pueblos amazónicos no sobrevivir a una epidemia, a una pandemia. Esta es una historia que va desde la colonización. El COVID no es ni la primera ni será la última, y los pueblos indígenas saben perfectamente que entramos ya en la nueva fase, la era de las pandemias y las enfermedades, y en donde los conocimientos, las plantas y sobre todo esa vinculación con los espíritus no humanos nos hará sobrevivir como especie. Y es de allí de donde nace el diálogo, ¿no? Es de allí de donde justamente se da esta domesticación de la cámara. Fue muy bonito en mi caso, en mi desafío, era justamente cómo poder mostrar a través de la cámara lo invisible. Y no es simplemente coger la cámara y dejar que las cosas se den. En mi caso particular tuve que también ser aceptado por los espíritus no humanos. Y son procesos largos, no son cortometrajes de alguien que vive de afuera y que llega al campo y que saca un documental en 20 minutos y lo difunde en redes sociales y en YouTube y se romantiza a la mitad. No, son procesos largos en donde la imagen se convierte en una lengua franca, en donde nos vamos a comunicar unos con otros a través de estas nuevas imágenes, de estas nuevas narrativas. Narrativas que no necesariamente son circulares y que siguen un parámetro y un guión distinto. No, son narrativas que vienen desde la misma domesticación de los espíritus, que ellos son los que se apropian de la cámara. Nosotros como pueblos nos encontramos nada más, pero la belleza y la verdadera poesía está en el viento, está en las voces del viento, en la territorialidad del cuerpo, en ese cuerpo y en esa realidad corporalizada desde los territorios indígenas que nos hablan mucho más
de simplemente una defensa y de una lucha. Sí, es que cuando tú estabas hablando sobre esto, me recordé de que yo hice una serie que está disponible en YouTube y cuando es que esto es muy, muy importante hablar, que es verdad, cuando estamos grabando es que siempre tenemos que pedir permisión de los espíritus para adentrar las comunidades, para adentrar los bosques, los ríos, porque estamos hablando sobre una cosa y que, como mi abuela siempre habla, es que nosotros estamos siendo escogidos por los espíritus para hacer una conexión entre los dos mundos. Es que para mostrar para las otras personas lo que se pasa en nuestras casas, en nuestros bosques, en nuestros ríos, en nuestras comunidades. Entonces, como tenemos que tener mucho cuidado no que vamos a hablar o que vamos a mostrar. No es que el trabajo que hacemos es muy importante, pero tenemos que tener mucho respeto. No solamente con las personas que podemos ver y hablar, pero también con quien no podemos. Entonces, cuando yo estaba grabando esta serie, y hablaba sobre espiritualidad, la primera cosa que yo hice, me fui a un chamán, es que y él habló con nosotros, hicimos un ritual, ¿no? De cuidado y todo. Y y siempre tuvimos muchos cuidados en la grabación, pero tuvimos una situación que se fue para todos y para nosotros que estamos acostumbrados con estas historias, para nosotros se fue muy fuerte. Tenía una escena que intentamos grabar 3 veces y no pudimos, porque los espíritus del lago que estábamos intentando grabar no queríamos que hiciéramos. Entonces se pasaba todo, la cámara no ligaba, llovía, y cuando hablamos, bueno, vamos embora, le paraba de llover. Entonces se fue pasando muchas cosas. Yo me quedé enferma, la otra niña se quedó enferma. Entonces fue un proceso también de entendermos que, bueno, intentamos 1, 2 veces, entonces que no es, no tenés que se pasar eso. Y también como yo tengo muchas experiencias así, como una otra vez yo estaba grabando con unas personas que no eran indígenas y yo hablé, bueno, estamos acá, es que para nosotros, como donde vengo, creemos que las 12 y las 6 de la tarde son como horarios sagrados y que no podemos estar en ciertos lugares haciendo ruidos como barullos, no podemos estar grabando, no podemos estar haciendo nada, ¿no? Entonces, como en este día nosotros estábamos grabando y yo era solamente la indígena que estaba en la equipo y yo le bueno, estamos acá, es como las 12, no es un horario bueno para estamos acá. Yo siempre hablo para todos cuando vamos a entrar, hacemos como una oración, un pedido que pidiendo que estamos yendo en la casa de los espíritus, entonces que si ellos pueden como permitir que nosotros hacemos los trabajos que tenemos que hacer, pero en este día, la cámara de los chicos, yo hablé todo para él y él, oh, no, no voy a hacer esto porque no creo, y la cámara se quemó. Entonces, y después cuando se pasó eso, yo hablé para él, bueno, eh, los espíritus están demostrando que ellos no quieren que nosotros hacemos nuestro trabajo acá. Entonces, no es que nosotros queremos y vamos a hacer, no, ellos que dicen.
ellos que dicen que si vamos o no a hacer. Entonces tenemos que respetar. Entonces cuando estamos trabajando solamente con indígenas, cuando pasa cosas así, todos nós como sabemos cómo nos comportar, entendemos cuando acontece una cosa, entendemos que no es para nosotros estar ali o que tem alguna cosa de errado se pasando, pero cuando no estamos con personas que están como pensando solamente no mercado, ¿no? Porque sim, também sabemos que tinha muitos indígenas que também têm uma sensibilidade como nós outros, entende, tem esse respeito, pero tem gente que se vai em las comunidades e está solamente pensando como no mercado, como se estivera gravando em la cidade, em um estúdio, não? Entonces, tem gente que não cree y essas coisas passam, então temos que estar sempre explicando que está passando. Então, quando habla isto, é que é muito importante que todos entendam que, que os espíritos são das coisas mais importantes que temos nos bosques. É por isso que quando as pessoas falam, ah, a Amazônia é muito importante por sua biodiversidade. Sim, é muito importante pela biodiversidade. Pero quem mantém a floresta viva? Estamos nós outros com nossos conhecimentos. E da onde detemos esses conhecimentos? Com nossos espíritos. São nossos espíritos que nos ensinam como temos que convivir. Y sí, claro, es muy errado cuando la sociedad juega para nosotros la responsabilidad que solamente nosotros tenemos que preservar. No es, no es solamente nosotros. Nosotros estamos haciendo esto porque en nuestra casa, porque es una parte de nosotros, ¿no? Pero es que todos tienes que hacer esto también. ¿No? Todos de alguna forma también necesitan, directa o indirectamente, también necesitan que los bosques, que los ríos, que los animales se permanezcan vivos, ¿no? Entonces, como tiene mucha gente que vive en la ciudad, pero cuando es un sábado, cuando es un domingo, se va para la naturaleza, ¿no? Entonces, si no tienes naturaleza, ¿cómo que se hace pasar con las personas también que viven en la ciudad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ustedes también estén con nosotros en nuestra lucha. Exacto, como bien lo dices, Priscila. No se puede hacer nada de esto, no se puede decolonizar la estructura de pensamiento que tenemos aquí desde el capitalismo más grande. No, se debe siempre pedir permiso a los maestros, a los espíritus, a los sabios, a las sabias, a las parteras, a todo este sinnúmero de seres espirituales que nos han permitido el acceso y que nos han permitido hoy, esta noche incluso, hablar a través del cine, a través de sus experiencias, a través de esas presencias. No sé si nos queda más tiempo ya o si abrimos al público. ¿Sí? Boas noites a todos. Eu sou de Manaus, Amazonas. Sou aí de Brasil e vivo atualmente vivo aqui acá em Barcelona. E hablamos de la cosmovisión y todo eso. Bom, Manaus tiene el mayor barrio indígena en la zona urbana de la América Latina. Está en Manaus. Aí se vive como 30, 40 pueblos com sua língua, sua forma de pensar o mundo e sua cosmovisão. E sempre que vamos fazer trabalho dentro deste barrio, temos uma coisa que é muito preocupante com tudo isso que se passou. Primeiro, temos que mirar uma coisa que se passou em Brasil, que se foi muito forte, que se chama governo Bolsonaro, que é um governo de extrema-direita, um ponto. Outro ponto que devemos mirar para este governo, que se foi um governo que foi apoiado por los evangelistas. Então, temos em Brasil um momento a pandemia de Covid, que já se passou, e agora temos a pandemia de los evangelistas,
que aí que se está o peligro de que se vão matar toda a forma e cosmovisão de los pueblos indígenas. Porque que se passa? Com o apoio do governo Bolsonaro, e claro, com sua base de votos, os evangelistas são grande parte. E esta gente tem muito interesse e que tem em suelo de los pueblos indígenas. E que se passou durante estes 4 anos de governo Bolsonaro é que se permitiu que os evangelistas fuissem a estes pueblos, a evangelizá-los, a quitá-los sua forma de cosmovisão do mundo, e a partir disto este pueblo tinha medo de sua forma de pensar. Isso é um ponto importante, porque quando vamos falar de la cosmovisão do mundo, temos aí uma região que é extremamente rica de forma como se vai mirar a construção do mundo. Como acabamos de ver o corto, que se está falando de dilúvio, pero está falando de dilúvio, de uma cosmovisão, de pueblo dentro da Amazônia. Bueno, um ponto. Os evangelistas vão a este sítio e escutam esta forma de los indígenas perceber uma forma de criação do mundo. Eles, pouco a pouco, se vão matando. E a primeira pessoa que os evangelistas capturam de uma forma intelectual na cabeça é o xamã, o pajé, a pessoa que transmite estas formas de conhecimento aos demais. E aí, quando os evangelistas chegam aí e capturam, aí se tem a concessão e possessão do medo. Porque eu vivo em Manaus, e quando vamos aí em este bairro, que é onde estão as comunidades, muitos deles hoje têm medo de falar de sua forma de cosmovisão do mundo. Aí se tira um Deus da natureza, e aí tem o Deus cristiano. Entendes? Então, esta forma de morte e esta forma de epidemia segue hasta hoje. Ela não se parou, porque, apesar de hoje termos um governo de esquerda, toda a base que se formou de Bolsonaro é uma base que se segue muito forte, que se está aí. E ela é composta por esta gente, e esta gente ela tem muitos interesses e muitas coisas, sobretudo as terras indígenas. Ou seja, os indígenas hoje em Brasil estão lutando com os narcotraficantes, estão lutando com políticas de extrema-direita, estão lutando com a gente que de la fazenda, de la terra, estão lutando com os evangelistas. Então, quem é que tem muito mais facilidade em entrar em uma terra indígena hoje? Um evangelista. Que a partir do momento que eu entra, disse, mira, mi Deus é este Deus. Aqui se faz. E aí, a partir do momento que esta pessoa passa a ter medo, a primeira coisa que ela vai ceder para esta gente é a terra. E quando ela cede a terra, já está hecho todo um estrago, assim, já está todo estropeado na cabeça dessa gente. Hablamos sim destas pandemias. Ai, cortou. Habla demasiado. Hablamos sim desta pandemia, pero é muito preocupante o que se passa com este outro tipo de muerte. ¿Sí? Este tipo de muerte, a mim, é muito mais peligroso porque ele não mata uma pessoa. Ele mata a ideia que esta pessoa tem de cosmovisão do mundo, que é o futuro. E ele não mata um jovem. Eles estão falando com os xamanes, com os abuelos, com as pessoas maiores. E a partir do momento que essas pessoas passam a ter medo de este Deus cristiano, este Deus da minha cosmologia, ele pouco a pouco vai desaparecendo. Eu creio que aí sim temos um eco muito mais profundo do que estas outras formas de pensar, porque quando se mata um pensamento, o pensamento se morre. E se vocês um dia forem à Amazônia e forem em Manaus e vão dentro desse bairro, você vê que tudo aí já está cambiado. A gente hoje se coloca na roupa e se vai na igreja de las 4 da manhã às 4 da tarde. E aí eu vou abrir um parêntese para contar uma história sobre como se morrem estas coisas. Tinha uma senhora que era de uma cidade antiga que seu pastor evangelista disse, vá até Manaus. Se foi a Manaus. E aí ela se converteu em evangelista e ela atraído toda a sua família. Pero tinha um filho que não tinha gana de vir.
este hijo se foi forçado a ir a Manaus, porque tinha que ser bautizado. Pois quando você chegou em Manaus, se estranhou todo, e a cidade se agobiou com a cidade, e em um momento que teve um assalto aí em la cidade, como um assalto, se lo pegaram e se lo mataram. Ou seja, a cabeça dessa senhora, com sua cosmovisão, com o que era a natureza, com o que é um Deus cristiano, se estropiou total. Eu creio que é isto que temos, e vosotros também, que são os antropólogos, que têm um poder de fazer com que tenhamos uma outra mirada, de estar mirando este cosmo-universo, e ter uma forma de preservar, porque você vai morrer, não é que estás morrendo, é que você vai morrer em 50 e 100 anos, isso não vai estar mais. Graças. Bueno, quiero agradecerles a todos una vez más por haber venido el día de hoy. Priscila, gracias por acompañarnos, gracias por tu sabiduría. Y como digo siempre, maestros y espíritus, gracias por dejar y por compartir esta noche con nosotros. Que tengan una linda noche, gracias.